Desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha establecido reglas que van más allá de la supervivencia. Son normas que definen quiénes somos, que nos separan, que nos unen, que nos convierten en un pueblo con identidad. Y entre todas estas normas, una de las más enigmáticas ha perdurado por milenios: la prohibición de comer cerdo. Los judíos y los musulmanes lo consideran impuro, algo que jamás debería tocar sus labios. Sin embargo, los cristianos lo consumen sin restricciones. ¿Por qué esta diferencia? ¿Cómo una misma historia llevó a caminos tan distintos? ¿Será solo una cuestión de fe? ¿O hay algo más profundo escondido en los antiguos escritos sagrados? Hoy exploraremos textos milenarios, descubriremos secretos que pocos conocen y responderemos preguntas que han dividido civilizaciones. Prepárate, porque esta verdad cambiará la forma en que ves el mundo. Las reglas sobre lo que se puede o no comer no son simples costumbres. En muchas culturas, son mandatos divinos. En la Torá, el libro sagrado del judaísmo, el cerdo es considerado un animal impuro. El Levítico 11:7 lo dice claramente: el cerdo, aunque tiene la pezuña dividida, no rumia, será impuro para vosotros. No solo se prohíbe su consumo, sino también el simple contacto con su carne. En el Islam, el Corán refuerza este mandato. En la Sura 2173, Alá advierte que la carne de cerdo está prohibida, al igual que la sangre y los animales sacrificados en nombre de otros dioses. Para los creyentes, obedecer estas reglas es un acto de sumisión y pureza. ¿Por qué estas leyes fueron tan estrictas? ¿Era solo un mandato espiritual? ¿O había razones ocultas detrás de estas prohibiciones? Antes de continuar, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Este es solo el inicio de un viaje revelador. Las religiones no solo establecen reglas por razones espirituales, muchas veces también buscan proteger a sus seguidores. En la antigüedad, sin el conocimiento científico actual, el cerdo representaba un peligro para la salud. Su carne, si no era cocida adecuadamente, podía transmitir enfermedades graves como la triquinosis, una infección parasitaria mortal en aquellos tiempos. Las civilizaciones del Medio Oriente vivían en climas extremadamente calurosos, donde la conservación de los alimentos era un desafío. La carne de cerdo se descomponía con rapidez, aumentando el riesgo de intoxicaciones y epidemias. Prohibir su consumo no solo fortalecía la identidad del pueblo, sino que también los protegía de amenazas invisibles. Pero si la impureza del cerdo tenía un propósito práctico, ¿por qué los cristianos rompieron esta norma? La respuesta nos lleva a un cambio radical en la historia de la fe. Con la llegada de Jesús, muchas tradiciones del Antiguo Testamento fueron reinterpretadas. El mensaje que trajo al mundo no solo hablaba de leyes externas, sino de una transformación interna. En el Evangelio de Marcos 7:18-19, Jesús declaró: «Nada de lo que entra en el hombre puede contaminarlo, sino lo que sale de su corazón». Con estas palabras, marcó un antes y un después. Para los primeros cristianos, esto significó un cambio profundo. Las reglas dietéticas, que habían sido una señal de identidad para el pueblo judío, dejaron de ser esenciales en la nueva fe. La relación con Dios ya no dependía de qué se comía o se dejaba de comer, sino de la pureza del alma. Sin embargo, esta nueva perspectiva no fue aceptada sin resistencia. Para muchos, abandonar las antiguas prohibiciones era casi una traición. ¿Cómo reaccionaron los discípulos y seguidores de Jesús ante esta transformación? Uno de los momentos más impactantes en la historia del cristianismo ocurrió con Pedro, uno de los discípulos más cercanos a Jesús. En el libro de los Hechos, capítulo 10, se relata una visión que desafió todo lo que conocía. Pedro vio descender del cielo un gran lienzo lleno de animales, incluidos aquellos que la ley consideraba impuros. Entonces, una voz le ordenó: «Levántate, Pedro, mata y come». Sorprendido, Pedro se resistió. Había seguido las reglas judías toda su vida. Pero la voz insistió:
No llames impuro a lo que Dios ha limpiado. Ese momento marcó una revelación profunda. Las antiguas restricciones alimentarias ya no eran necesarias en la nueva alianza. Este evento simbolizaba más que solo la comida. Representaba la apertura del mensaje cristiano a todas las naciones, sin distinción. Sin embargo, aceptar este cambio no fue fácil. ¿Cómo reaccionaron las primeras comunidades ante esta revelación? Aceptar nuevas ideas nunca ha sido fácil, y en los primeros años del cristianismo, la tensión entre la tradición judía y la nueva enseñanza de Jesús era evidente. Muchos de los primeros seguidores de Cristo eran judíos que habían crecido obedeciendo las estrictas leyes del Antiguo Testamento. Para ellos, abandonar estas reglas no solo era un desafío espiritual, sino también cultural. Pablo, uno de los apóstoles más influyentes, enfrentó esta resistencia de primera mano. En sus cartas, insistió en que la salvación no dependía de cumplir leyes dietéticas, sino de la fe en Cristo. En Romanos 14:17, escribió: El reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. A pesar de estas enseñanzas, la controversia continuó. ¿Podían los nuevos creyentes en Cristo seguir comiendo lo que quisieran? ¿O debían someterse a las antiguas leyes para ser aceptados? La respuesta definiría el rumbo del cristianismo para siempre. La tensión entre los primeros cristianos crecía. Por un lado, estaban aquellos que insistían en mantener las leyes del Antiguo Testamento, incluyendo la prohibición del cerdo. Por otro, estaban quienes creían que en Cristo había una nueva libertad. La discusión llegó a tal punto que fue necesario un concilio para tomar una decisión. En el famoso Concilio de Jerusalén, relatado en Hechos 15, los apóstoles se reunieron para resolver esta disputa. Después de largos debates, Pedro y Santiago coincidieron en que las reglas dietéticas judías no debían imponerse a los nuevos creyentes. En lugar de centrarse en alimentos prohibidos, el énfasis debía estar en la fe y en una vida justa. Con esta resolución, el cristianismo dio un giro crucial. La comida ya no definía la relación con Dios. Pero si la ley alimentaria dejó de ser obligatoria, ¿qué otros factores seguían influyendo en la percepción del cerdo como impuro? Aunque el Concilio de Jerusalén estableció que las leyes alimentarias del judaísmo no eran obligatorias para los cristianos, la idea de que el cerdo era un animal impuro no desapareció de inmediato. Durante siglos, muchas comunidades cristianas siguieron evitando su consumo, no por mandato divino, sino por costumbre y percepción cultural. En la Edad Media, por ejemplo, la carne de cerdo seguía siendo vista con desconfianza en algunas regiones. La falta de higiene en su crianza y el temor a enfermedades reforzaron la creencia de que era un alimento peligroso. Además, en sociedades donde convivían judíos, musulmanes y cristianos, la dieta se convirtió en una señal de identidad. El alimento que alguien comía podía revelar a qué fe pertenecía. Esta división no solo alimentó diferencias religiosas, sino también conflictos históricos. Pero, más allá de la religión, ¿cómo influyó la cultura en la aceptación o rechazo del cerdo en distintas partes del mundo? Las tradiciones alimentarias no solo se definen por la religión, sino también por el entorno y la historia de cada pueblo. En el Medio Oriente, donde surgieron el judaísmo y el islam, las condiciones climáticas hicieron que la cría de cerdos fuera poco práctica. A diferencia de ovejas y cabras, los cerdos necesitaban grandes cantidades de agua y comida, recursos escasos en el desierto. En contraste, en Europa, donde el cristianismo se expandió con fuerza, el clima era más favorable para su crianza. Con el tiempo, la carne de cerdo se convirtió en un alimento básico en muchas regiones, reforzando su aceptación entre los cristianos. Pero no solo el clima influyó en estas diferencias. En algunas sociedades, el consumo o la prohibición del cerdo se convirtió en una forma de marcar distinciones culturales. Durante la Inquisición en España, por ejemplo, aquellos que evitaban el cerdo eran sospechosos de practicar secretamente el judaísmo o el islam. Así, la alimentación dejó de ser solo una cuestión de fe
y se convirtió en un símbolo de identidad y pertenencia. A lo largo de la historia, la alimentación ha servido para diferenciar pueblos, marcar fronteras y definir creencias. En muchas épocas, lo que alguien comía o evitaba podía determinar su lugar en la sociedad. Durante la Edad Media, por ejemplo, en algunas regiones de Europa, el consumo de cerdo era una manera de demostrar la adhesión al cristianismo, mientras que su rechazo podía despertar sospechas de herejía. Este fenómeno no se limitó a Europa. En otros continentes, la dieta reflejaba valores espirituales, códigos de pureza y tradiciones milenarias. Para judíos y musulmanes, seguir las reglas dietéticas era un acto de obediencia a Dios. Para los cristianos, la eliminación de estas restricciones simbolizaba una nueva relación con la fe, basada en la gracia y no en las normas externas. ¿Hasta qué punto la comida sigue marcando diferencias hoy en día? Antes de continuar con esta exploración, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte lo que viene. Las razones religiosas y culturales han sido determinantes en la prohibición del cerdo en ciertas comunidades, pero la ciencia también ha aportado su visión sobre este tema. A lo largo de los siglos, los riesgos sanitarios asociados a su carne han generado debates. En tiempos antiguos, sin refrigeración ni normas de higiene, consumir cerdo podía representar un serio peligro para la salud. Enfermedades como la triquinosis, causadas por parásitos presentes en la carne mal cocida, hicieron que muchas sociedades evitaran este alimento por seguridad. Incluso hoy, en algunas partes del mundo, se aplican estrictas regulaciones para garantizar su consumo sin riesgos. Sin embargo, con los avances en la medicina y en la conservación de los alimentos, muchas de estas preocupaciones han sido superadas. ¿Significa esto que la prohibición carece de fundamento en la actualidad? ¿O sigue existiendo una sabiduría más profunda detrás de estas antiguas leyes? Las antiguas leyes dietéticas surgieron en un contexto muy diferente al actual. En el pasado, evitar ciertos alimentos podía marcar la diferencia entre la vida y la muerte, pero en un mundo con tecnología avanzada, controles sanitarios y métodos de cocción seguros, muchos se preguntan si estas normas siguen teniendo validez. Para millones de judíos y musulmanes, la respuesta es clara. La prohibición del cerdo no es solo una cuestión de salud, sino de obediencia y pureza espiritual. No importa cuánto avance la ciencia, lo sagrado trasciende la lógica humana. Para ellos, seguir estas reglas es una forma de honrar su relación con Dios y su identidad como pueblo elegido. En el cristianismo, la perspectiva es distinta. La fe ya no se mide por lo que se come, sino por la transformación del corazón. Pero ¿cómo impacta esta diferencia en la convivencia entre religiones y culturas en el mundo moderno? En una era donde las culturas se entrelazan más que nunca, las diferencias religiosas y alimentarias siguen marcando identidades. Para algunos, respetar normas dietéticas es un acto de fidelidad a sus creencias. Para otros, es una tradición heredada de sus antepasados. Sin embargo, en sociedades cada vez más globalizadas, estas prácticas pueden generar tanto admiración como incomprensión. Las restricciones alimentarias no solo impactan en la vida personal, sino también en el ámbito social y económico. Restaurantes, aerolíneas y escuelas han debido adaptarse para ofrecer opciones que respeten las distintas creencias. En algunos países, el consumo o prohibición del cerdo sigue siendo un tema de debate público e incluso de conflicto. Más allá de la religión, la alimentación es un lenguaje cultural. Comprender el significado detrás de estas costumbres no solo fortalece la convivencia, sino que también nos invita a reflexionar sobre el respeto y la tolerancia en un mundo diverso. Las normas alimentarias han sido motivo de respeto, pero también de disputas a lo largo de la historia. En algunos momentos, evitar ciertos alimentos significaba reafirmar la identidad de un pueblo, mientras que en otros, se convirtió en una barrera que generó discriminación. Durante la Inquisición en España, por ejemplo,
La negativa a comer cerdo era vista como una señal de que alguien practicaba en secreto el judaísmo o el islam, lo que podía costarle la vida. Hoy en día, aunque la libertad religiosa está más protegida en muchas partes del mundo, aún existen tensiones. En algunos países, se debate sobre si las instituciones deben ofrecer alimentos específicos para quienes siguen restricciones dietéticas religiosas. Otros cuestionan hasta qué punto una creencia personal debe influir en las normas de una sociedad. Más allá de las diferencias, el desafío sigue siendo el mismo: encontrar un equilibrio entre la fe, la cultura y la armonía en una sociedad plural. ¿Es posible lograrlo sin comprometer la identidad de cada grupo? Las reglas sobre lo que se puede o no comer no solo han definido identidades, sino que también han sido usadas como herramientas de control. A lo largo de la historia, los imperios han impuesto sus costumbres alimentarias a los pueblos conquistados, buscando asimilarlos o someterlos. La alimentación, lejos de ser un simple acto cotidiano, ha sido utilizada como una forma de dominio. En la antigua Roma, los cristianos eran perseguidos, y una de las pruebas para identificarlos era obligarlos a comer carne sacrificada a los dioses paganos. En otras épocas, las comunidades judías y musulmanas fueron forzadas a consumir cerdo como un acto de humillación. Estas imposiciones buscaban doblegar creencias profundamente arraigadas, pero en muchos casos, fortalecieron aún más la determinación de quienes se negaban a ceder. Comprender el papel que la comida ha jugado en estos conflictos históricos nos ayuda a ver que, más allá de la nutrición, los alimentos pueden representar resistencia, identidad y hasta fe inquebrantable. A lo largo de los siglos, lo que se come o se rechaza ha sido una forma de desafiar el poder establecido. En muchas comunidades, la negativa a consumir ciertos alimentos no solo ha sido un mandato espiritual, sino una declaración de independencia. Cuando una cultura impone sus costumbres a otra, la alimentación se convierte en una línea de resistencia. Durante la colonización de América, por ejemplo, los pueblos indígenas protegieron sus propias tradiciones culinarias como un símbolo de identidad frente a la imposición de hábitos europeos. En épocas de persecución, judíos y musulmanes, que practicaban su fe en secreto, mantenían sus restricciones alimentarias como una forma silenciosa pero poderosa de conservar su herencia. Incluso en el presente, lo que una persona elige poner en su plato puede representar mucho más que una simple preferencia. Es un reflejo de su historia, de sus valores y de la comunidad a la que pertenece. ¿Cómo ha influido esta conexión en la forma en que las distintas religiones ven la comida hoy en día? Más que una necesidad física, la alimentación ha sido vista en muchas religiones como un acto sagrado, una forma de conexión con lo divino. En el judaísmo, cada alimento permitido y cada comida preparada bajo las reglas del kashrut son una expresión de obediencia a Dios. En el Islam, seguir las normas halal no es solo una costumbre, sino un recordatorio constante de fe y disciplina. En Occidente, el cristianismo, aunque no existen restricciones alimentarias como en otras tradiciones, la comida también tiene un profundo significado espiritual. La última cena de Jesús con sus discípulos se convirtió en un símbolo central de la fe, representado en la Eucaristía. Lo que se ingiere deja de ser solo sustento y se transforma en un puente entre lo humano y lo divino. Detrás de cada norma dietética hay algo más que una simple prohibición. Hay una historia, una enseñanza y una forma de vivir la relación con Dios. Pero ¿cómo afecta esta conexión en la vida cotidiana de los creyentes en el mundo actual? En la actualidad, seguir normas alimentarias religiosas no siempre es sencillo. En un mundo donde la comida rápida y la globalización han cambiado los hábitos de consumo, muchas personas enfrentan desafíos para mantener sus tradiciones. Encontrar productos kosher o halal puede ser complicado en algunos países, y muchas veces los creyentes deben adaptar su dieta sin perder el significado espiritual de sus costumbres. Para algunos, respetar estas reglas es un compromiso inquebrantable,
un lazo con su historia y su comunidad. Para otros, las nuevas generaciones cuestionan si estas normas siguen siendo relevantes en una sociedad en constante cambio. Sin embargo, más allá de la facilidad o dificultad de seguirlas, la alimentación sigue siendo una forma de expresar la fe en lo cotidiano. En cada decisión sobre qué comer o evitar, hay un acto de identidad y convicción. Pero ¿hasta qué punto estas restricciones influyen en la integración de las comunidades religiosas dentro de una sociedad diversa? Las comunidades religiosas han enfrentado el desafío de mantener sus costumbres en sociedades con hábitos distintos. En muchos países, las normas dietéticas del judaísmo y el islam han llevado a cambios en la industria alimentaria, impulsando certificaciones como el kosher y el halal. Supermercados, aerolíneas y restaurantes han debido adaptarse para respetar estas creencias, reflejando la importancia de la diversidad cultural. Aún así, no todos los creyentes viven estas normas de la misma manera. Algunos las siguen con estricta devoción, mientras que otros adoptan una interpretación más flexible, adaptándolas a sus circunstancias personales. Para algunos cristianos, la ausencia de restricciones alimentarias es vista como una señal de libertad espiritual. Pero para judíos y musulmanes, evitar ciertos alimentos sigue siendo una parte esencial de su fe. ¿Hasta qué punto la convivencia entre diferentes creencias puede fortalecer el respeto mutuo sin que ninguna identidad se diluya? A pesar de las diferencias en las normas alimentarias, la comida también ha servido como un puente entre culturas y religiones. A lo largo de la historia, compartir una mesa ha sido un símbolo de paz, amistad y entendimiento. Incluso en sociedades, con reglas dietéticas distintas, se han encontrado maneras de respetar las creencias del otro y celebrar la diversidad. En festividades como el Ramadán, la Pascua judía o la Navidad, las comidas tienen un valor más profundo que lo puramente físico. Representan unidad, gratitud y conexión con lo sagrado. En muchas familias y comunidades interreligiosas, se han creado espacios donde diferentes tradiciones pueden coexistir sin conflicto, demostrando que el respeto mutuo es más importante que las restricciones. Si la alimentación puede ser motivo de división, también puede ser una herramienta poderosa para la reconciliación. ¿Cómo podemos aprender a valorar estas diferencias sin perder de vista lo que realmente importa? Cada tradición alimentaria refleja siglos de historia, identidad y creencias arraigadas. Para quienes siguen estas normas, no se trata solo de costumbres, sino de un compromiso espiritual. Sin embargo, en un mundo donde las culturas se entremezclan, las diferencias pueden generar tanto respeto como malentendidos. En algunas sociedades, la falta de conocimiento sobre las restricciones dietéticas religiosas ha provocado tensiones. Judíos y musulmanes han enfrentado desafíos en entornos donde su forma de alimentarse no es comprendida o respetada. Por otro lado, hay quienes ven estas reglas como un obstáculo para la integración en una comunidad más amplia. Aprender sobre la alimentación de otras religiones no solo fomenta el respeto, sino que también nos recuerda que, más allá de las diferencias, todas las personas buscan lo mismo: vivir de acuerdo con sus valores y su fe. ¿Cómo podemos fortalecer la convivencia sin imponer ni eliminar estas prácticas sagradas? Mantener una dieta basada en principios religiosos es una decisión que va más allá del simple acto de comer. Para algunos representa una forma de disciplina y devoción. Para otros, puede sentirse como una limitación impuesta por la tradición. En la actualidad, muchas personas criadas en entornos religiosos se preguntan si deben seguir estas normas al pie de la letra o si es posible reinterpretarlas dentro de su propia fe. El cristianismo tomó un rumbo distinto al no imponer restricciones alimentarias, promoviendo una relación con Dios basada en la fe más que en las reglas externas. Sin embargo, en el judaísmo y el islam, las normas sobre la alimentación siguen siendo un recordatorio diario de obediencia y comunidad. Cada persona enfrenta su propio camino espiritual y sus decisiones reflejan su conexión con lo divino. La verdadera cuestión es: ¿la fe se mide por lo que se consume o por la intención del corazón?
Para quienes siguen normas dietéticas religiosas, cada comida es más que un acto cotidiano. Es una expresión de identidad y fidelidad a sus creencias. Sin embargo, en la vida moderna muchas personas han comenzado a preguntarse si el verdadero propósito de estas reglas es la restricción o la reflexión. En el Islam, evitar lo prohibido fortalece la autodisciplina y la conexión con Dios. En el judaísmo, seguir el kashrut no solo distingue a un pueblo, sino que también refuerza el sentido de comunidad. Para el cristianismo, el énfasis no está en lo que se ingiere, sino en lo que se expresa con las acciones y las palabras. Independientemente de la religión, cada enseñanza sobre la alimentación encierra un mensaje más profundo. No se trata solo de qué se puede o no comer, sino de cómo las decisiones diarias reflejan una vida de propósito. ¿Qué tan conscientes somos de lo que consumimos, tanto física como espiritualmente? Las decisiones diarias en la mesa pueden parecer simples, pero para millones de creyentes en todo el mundo, son un reflejo de su fe. No es solo una cuestión de normas, sino de intención, de recordar en cada comida los valores que guían su vida. En el judaísmo, seguir el kashrut es una forma de santificar lo cotidiano, convirtiendo el acto de comer en un recordatorio de la alianza con Dios. En el Islam, la obediencia a las normas halal fortalece la pureza del cuerpo y el alma, reforzando la conexión con lo sagrado. En el cristianismo, aunque no hay restricciones dietéticas, el mensaje de Jesús subraya que lo importante no es lo que entra en el cuerpo, sino lo que sale del corazón. Más allá de las diferencias, la alimentación sigue siendo un vínculo entre la fe y la vida diaria. ¿Cómo influye esta relación en la forma en que las personas perciben su espiritualidad en el mundo actual? Cada cultura y religión ha otorgado un significado especial a los alimentos, convirtiéndolos en algo más que simple sustento. Para muchos, las normas dietéticas no son solo una cuestión de prohibición, sino una forma de recordar principios esenciales en cada comida. Los musulmanes ven en la comida halal un acto de obediencia y pureza. Los judíos encuentran en el kashrut un vínculo con su historia y su identidad como pueblo elegido. En el cristianismo, aunque no hay restricciones alimentarias, el simbolismo del pan y el vino en la Eucaristía representa la unión con Dios y con la comunidad. Más que una regla impuesta, la forma en que se come y lo que se elige consumir puede ser una expresión de valores y creencias. Pero en un mundo cada vez más secular, ¿cómo afecta esto la relación de las nuevas generaciones con sus tradiciones espirituales? A medida que el mundo evoluciona, muchas costumbres religiosas enfrentan el desafío de mantenerse vivas entre los más jóvenes. Las reglas dietéticas que antes se seguían sin cuestionamientos, ahora generan debate entre quienes buscan equilibrar su espiritualidad con un estilo de vida más moderno. Algunos jóvenes judíos y musulmanes deciden seguir las normas de alimentación con convicción, viéndolas como una conexión con sus raíces. Otros, en cambio, optan por una interpretación más flexible, preguntándose si el verdadero valor de su fe depende de lo que comen o de cómo viven sus principios. El cristianismo, al haber eliminado estas restricciones, ha dejado la responsabilidad de las elecciones alimentarias en la conciencia de cada creyente. Sin embargo, en todas las religiones, la cuestión sigue siendo la misma. ¿Se puede honrar a Dios sin seguir las antiguas normas? ¿O la tradición sigue siendo una parte esencial de la fe? Para muchas personas, la fe está profundamente ligada a la obediencia a las normas establecidas por sus antepasados. Seguir las reglas alimentarias es visto como una señal de respeto y compromiso con Dios. Sin embargo, en la sociedad actual, donde la individualidad juega un papel central, la relación con estas tradiciones ha tomado nuevos matices. Algunos creyentes encuentran en estas prácticas una manera de fortalecer su identidad espiritual, viéndolas como un vínculo inquebrantable con lo sagrado. Otros, en cambio, se preguntan si el verdadero sentido de la fe radica en cumplir normas externas o en la transformación interior.
Más allá de la postura que cada persona adopte, la alimentación sigue siendo una herramienta de conexión con lo divino. La clave está en comprender si las reglas existen para acercar a Dios o si es el corazón del creyente lo que realmente define su relación con Él. En un mundo donde las tradiciones evolucionan, cada persona enfrenta su propio camino espiritual. Para algunos, seguir normas alimentarias es una forma de disciplina y fidelidad a su fe. Para otros, es un aspecto secundario dentro de una relación más profunda con Dios. El judaísmo y el islam mantienen estas reglas como un acto de obediencia y pureza, mientras que el cristianismo enfatiza la libertad del creyente sobre lo que consume. Sin embargo, más allá de las diferencias, todas estas prácticas comparten un mismo propósito: vivir de acuerdo con principios espirituales. Más importante que la comida en sí es la intención con la que se toman las decisiones. ¿Es posible encontrar un equilibrio entre el respeto por la tradición y la búsqueda personal de la verdad? Esa es una pregunta que cada creyente debe responder en su propio camino de fe. Cada persona vive su espiritualidad de manera única, moldeada por la educación, la cultura y las experiencias personales. Para algunos, respetar normas alimentarias es un acto de devoción inquebrantable. Para otros, la fe va más allá de las restricciones y se enfoca en la transformación del alma. A lo largo de la historia, la alimentación ha sido un símbolo de identidad, una manera de diferenciarse y al mismo tiempo de acercarse a lo divino. En todas las religiones, las reglas sobre la comida han servido como un recordatorio de la relación entre lo terrenal y lo sagrado. Pero más allá de lo que se come o se evita, el verdadero significado de la fe radica en la intención con la que se vive cada día. ¿Qué es más importante? ¿Seguir normas externas o cultivar un corazón sincero y lleno de amor? La respuesta depende de la convicción de cada creyente. A lo largo de este recorrido, hemos visto cómo la alimentación ha sido mucho más que una simple necesidad. Ha definido pueblos, marcado fronteras y fortalecido la relación de millones de personas con Dios. Sin embargo, más allá de las normas y tradiciones, hay algo que une a todas las creencias: la búsqueda de lo sagrado, el anhelo de una vida con propósito. Para algunos, la obediencia a las reglas dietéticas es un acto de reverencia. Para otros, la fe se expresa en la manera en que se ama, se perdona y se vive con integridad. En el fondo, lo que realmente importa no es lo que entra al cuerpo, sino lo que brota del corazón. Que cada elección refleje respeto, compasión y verdad. Y que, por encima de las diferencias, recordemos que el amor y la fe son los lazos que realmente nos unen. Amén. Si este contenido te ha hecho reflexionar y te ha brindado un nuevo conocimiento, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte más videos como este. Déjanos tu opinión en los comentarios, dale like si te ha gustado, y comparte con otros para que más personas puedan aprender y debatir sobre este tema. Tu apoyo es fundamental para seguir creando contenido valioso.